La anchura de una calle es de 20 metros. Colocándose en el centro, se observa los puntos más altos de los edificios con ángulos de 45 grados y 65 grados respectivamente. Apartado A. ¿Cuál es la altura de cada edificio? Y apartado B. Hay una miga de pan en la calle y dos pájaros se lanzan a por ella desde lo alto de cada edificio. ¿A qué distancia se encuentra la miga de pan de la base del edificio más alto si llegan al mismo tiempo y llevan la misma velocidad? Si este es el punto A y este el punto B, la distancia que hay de A a B es de 20 metros, la anchura de la calle. Si nos colocamos en el centro, vamos a pensar que el centro está aquí, la pista de fútbol está mal hecha, ¿verdad? Y miramos hacia el punto más alto de cada edificio, es decir, a este punto, llámalo C, y a este punto, llámalo D. Los ángulos son distintos porque los edificios no son igual de altos. Este parece más alto, por tanto este ángulo será de 65 grados y este edificio que parece más bajito será de 45 grados. Piensa que estamos en el centro de la calle. Este punto lo voy a llamar E, por ejemplo. En el apartado A me preguntan cuál es la altura de cada edificio. Por ejemplo, voy a hallar la altura de este edificio, el edificio más alto. Tengo que pensar siempre en triángulos rectángulos, ya que cuando tenemos triángulos rectángulos y no en otro momento, podemos aplicar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas de ángulos agudos de esos triángulos rectángulos. Para hallar la altura del edificio alto, es decir, de C hasta A, voy a trabajar en este triángulo. ¿Qué rectángulo aquí? El triángulo CAE. Este ángulo es de 90 grados. Y quiero hallar la altura. Llámala X. Piensa que la distancia de A a E es conocida, ya que la anchura de la calle es de 20 metros y estamos en el centro. El punto E está en el centro, así que de A a E hay 10 metros. Pues como decía, vamos a trabajar en el triángulo rectángulo EAC. Y si quiero hallar la X, conozco este ángulo y este cateto, lo adecuado será la tangente de 65. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo relaciona el cateto opuesto entre el contiguo. Así que la tangente de 65 grados es igual a X, la altura del edificio alto, entre cateto contiguo 10. De aquí despejamos la X y ya está. X es igual a 10 por la tangente de 65 grados. La tangente de 65 grados es 2,1445 y más decimales. No olvidéis nunca lo que significa la tangente de un ángulo. ¿Qué significa este 2,14? Significa que en ángulos de 65 grados el cateto opuesto es el 214% del cateto contiguo. Es decir, es más del doble que el cateto contiguo. Operamos y nos da 21,445 metros. Realmente es un edificio demasiado alto para 4 plantas que tiene. Si dividimos 21 entre 4, pues nos sale a cada planta más de 5 metros de altura. Voy a hallar ahora la altura del edificio más bajito, que llamo, pues no sé, Y. Trabajo ahora en el triángulo rectángulo EDB. Este cateto mide 10 metros también, evidentemente, y este ángulo es de 90 grados. Ahora trabajamos en el triángulo rectángulo EBD. Queremos hallar la Y, queremos hallar el cateto opuesto a 45 grados y conocemos el cateto contiguo. Nuevamente la tangente, lo que me interesa, la tangente de 45 grados es igual a Y partido de 10. De aquí despejamos la Y. La Y es igual a 10 por la tangente de 45. La tangente de 45 es conocida, es 1, en ángulo de 45 grados. Los catetos valen lo mismo y por tanto la tangente es 1. Así que la altura del edificio pequeño es de 10 metros solamente. Apartado B. Nos hablan ahora de una miga de pan que está en la calle y dos pájaros se lanzan a por ella desde lo alto de cada edificio. ¿A qué distancia se encuentra la miga de pan de la base del edificio más alto si llegan al mismo tiempo y llevan la misma velocidad? Vamos a hacer el dibujo de los edificios aquí, más esquemático, claro. Este era el punto A, el punto B, C y D. Vamos a pensar que la miga de pan pues debe de estar por aquí, más o menos. En este punto, llámalo F. No es el punto medio de antes, ¿eh? Piensa que aquí hay un pájaro, aquí hay un pájaro. Si llegan los dos pájaros al mismo tiempo y van a la misma velocidad, quiere decir que hay el mismo espacio. O dicho de otra manera, la distancia de C a F
tiene que ser igual que la distancia de D a F, porque vuelvo a repetir, llevan la misma velocidad y tardan el mismo tiempo, y el espacio es igual a velocidad por tiempo. Así que este espacio y este espacio deben ser iguales. Vamos a llamar a esta distancia, no sé, Z, por ejemplo. Queremos hallar la distancia que hay de la miga de pan al edificio más alto, es decir, queremos hallar esta X. Y no olvides que la distancia de A a B es conocida, la anchura de la calle es de 20 metros y ahora también sabemos la altura de cada edificio. Este edificio mide 10 metros y este otro es mucho más alto, 21,445. Aquí tenemos dos ángulos de 90 grados, este y este. Por lo tanto, hay dos triángulos rectángulos, el ACF y el FDB. Si la distancia de A a F es X, la distancia de F a B va a ser 20 menos X. Vamos a trabajar primero en el triángulo rectángulo AFC. No conozco ningún ángulo y no lo voy a utilizar. Voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Digo entonces que la hipotenusa, que es z al cuadrado, es igual a este número al cuadrado más la x que quiero hallar al cuadrado. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Voy a hacer algo parecido en el otro triángulo rectángulo, el FBD. Aplico el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, z al cuadrado, recuerda que las z son iguales, ¿verdad? Es igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto que mide 20 menos x al cuadrado. Tengo otra ecuación con dos incógnitas. Tengo en definitiva dos ecuaciones con dos incógnitas, la x y la z. De aquí podré hallar la x y la z, aunque realmente lo que me piden es la x. Pasamos a resolver. Como z al cuadrado está aquí despejada y aquí también, el valor de z al cuadrado, este, lo sustituyo en la otra ecuación y me queda lo siguiente. Una ecuación aparentemente de segundo grado. Este número lo voy a hallar. Más o menos es 459,90 más x al cuadrado igual a 100 más, desarrollamos este cuadrado, mira, es decir, el cuadrado primero, 400, menos el doble del primero por el segundo, que es 40x, más el cuadrado segundo, que es x al cuadrado. Hay que resolver esta ecuación. Aparentemente de segundo grado, pero no es así, porque las x al cuadrado se simplifican, solamente tenemos x aquí, pasa al primer miembro y los números al segundo. Tengo 500 menos este número, que es pues 40,1 prácticamente. Pasa dividiendo el 40 y la x es pues prácticamente 1. Un metro. Esta es la solución. Acabamos de ver que la miga de pan, que estaba en F, está a 1 metro de edificio alto y a 19 de edificio bajo. Estaba mucho más cerca de aquí que de allí. Lógico, porque el edificio este más alto, la distancia iba a ser la misma y el pájaro va a la misma velocidad y tarda al mismo tiempo. Luego el espacio iba a ser el mismo. Bien, el ejercicio está resuelto, bastante interesante. No hemos hallado los ángulos, los podríamos hallar, ¿verdad? Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí, por ejemplo, sería el ángulo cuya tangente es 21,445 partido de 1. También podemos hallar la z. Evidentemente, si ya conocemos los dos catetos, puedo hallar la hipotenusa, pero no se pide. Recuerda, hay muchos más ejercicios de trigonometría en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Ejercicios de nivel de secundaria. Para ejercicios de trigonometría a nivel de bachillerato hay que ir a otro enlace, a otra página web que está en aprendermatematics.org. Aunque todos los vídeos los subo a mi canal en YouTube, como veis ahora más de 2000 vídeos y sigue creciendo, os aconsejo que visitéis la página web aprendermatematics.org porque es ahí donde ordeno todos los vídeos por cursos y temas, como estáis viendo. Por ejemplo, en cuarto la ESO, ecuaciones sin ecuaciones, pues ahí está. Queréis ver un vídeo determinado, pincháis aquí y es entonces donde os lleva a YouTube. Ahí lo estáis viendo. En la parte superior normalmente tengo la teoría, los ejemplos y ejercicios y soluciones en PDF, como podéis ver en este tema. También te puede interesar pulsar me gusta en vídeos de matemáticas, donde ahora mismo hay más de 1000 miembros y pongo las novedades de la página. Igual que un grupo en Facebook, este que estáis viendo, donde podéis preguntar o responder a preguntas de matemáticas. Recuerda aprendermatematics.org.